Entonces, voy a empezar con mi presentación, que es de la proyección climática de julio-septiembre de 2022. Voy a tratar de ajustarme al tiempo, no voy a ingresar un poco en los contenidos, ¿verdad? Pero básicamente algo que quiero que ustedes conozcan es acerca de las escalas temporales y espaciales de los fenómenos. O sea, cuando hacemos un pronóstico, cuando hacemos una proyección meteorológica. Por ejemplo, nosotros a nivel temporoespacial manejamos cuatro escalas, dependiendo, tres escalas, perdón, dependiendo de la escuela. Escala macroespacial, la mesoescala y la microescala. Vean que, por ejemplo, podemos hacer pronósticos a un mes, un día, una hora, minutos o segundos y en escalas espaciales que van desde los 20 metros hacia los 10.000 kilómetros. Normalmente cuando hablamos de un pronóstico, como por ejemplo lo que hablaba Sara, de un huracán o de un sistema de baja presión, hablamos de una mesoescala. Y estamos hablando, vean, que son fenómenos que van de días a meses en escalas de los 200 a los 2.000 kilómetros espaciales. Entonces, a modo de ejemplo, vean que, por ejemplo, cuando hablamos del fenómeno de Lenos, estamos hablando de una escala temporal de 3 a 6 años, que el niño, por ejemplo, o el fenómeno de Lenos no es periódico y que, por ejemplo, abarca unos 15.000 kilómetros. Cuando hablamos, por ejemplo, también de ciclones tropicales, huracanes, estamos hablando de escalas de días y que cubren aproximadamente 500 a 1.000 kilómetros. Estos son todos los patrones que tomamos en cuenta cuando hacemos un pronóstico meteorológico o una proyección meteorológica. Para hacer los pronósticos o las previsiones, vean que, por ejemplo, podemos hacerlo de varias formas. Podemos hacerlo por horas, que es lo que comúnmente se llama nowcasting, y utilizamos datos de satélite o radar. Y ya cuando hacemos pronósticos a corto o muy corto plazo, lo que nos basamos es en una mesoescala, que es como lo que vimos ahorita. Entonces, vean que hacemos pronósticos más o menos de 0 a 72 horas y en una escala espacial de 10 a 50 kilómetros. Ya más adelante, en una escala más global, ¿verdad? Y donde ya usamos modelos, ya hablamos lo que se llama una proyección meteorológica. Normalmente se tiende a hablar de perspectiva meteorológica, pero ya el término, por así decirlo, está descontinuado. Ahora, en el proyecto que les mencionó Sara y que tal vez Edson les va a hablar más adelante, en el Altiplano Resiliente estamos comenzando a implementar un sistema de alerta temprana agrícola en cultivo de maíz. Y aquí solo les pongo un poquito las fases del cultivo del maíz en Guatemala, ¿verdad? Más que todo la duración de los ciclos y teniendo en cuenta que ya estamos terminando prácticamente entrando en la época de cosecha del primer ciclo de cultivo y entrando en el periodo de siembra del segundo. Entonces, más o menos tenemos que ir pensando en cómo se está comportando junio y cómo viene ¿cómo es que se llama? El trimestre julio, agosto, septiembre, o pensando en el trimestre más lluvioso, agosto, septiembre, octubre. ¿Qué es lo que se espera un poco más que todo para julio, tanto para Guatemala como el altiplano? Y teniendo en cuenta la canícula, el segundo periodo canicular, vean que, por ejemplo, si analizamos cómo se han comportado la precipitación del 91 al 2000, vean que, por ejemplo, en la zona del altiplano, el acumulado de precipitación ha estado como entre 100 y 150 milímetros. Y estos datos son del INSIUM y principalmente del ICC, porque ellos son muchos nuestros socios en este proyecto. Yo sé que en la presentación me presentaron a mí como muy UCR, pero actualmente sí me desempeño como oficial técnico en la UICN, entonces por esta razón estoy metido en este proyecto, ¿verdad? Este pronóstico para julio del 2022 lo hicieron tanto en INSIUME como ICC usando la metodología de años análogos, que eso es básicamente se hace el pronóstico tomando en cuenta años que a nivel climatológico se comportaron de forma similar. Entonces, teniendo en cuenta esa premisa, vemos que, por ejemplo,
se va a mantener un comportamiento muy similar en el altiplano a lo que viene siendo la climatología. Si no me equivoco, los años análogos para este caso fueron 2006, 2007 y 2012. Si vemos la anomalía de precipitación, o sea, qué tanto se va a desviar con respecto a los valores normales, vean que normalmente, según los modelos numéricos, no va a haber una desviación significativa y según el método de años análogos, aunque pueda haber poca desviación, son alrededor de 25 milímetros, que también se puede considerar que con respecto al observado en la climatología no va a haber una desviación significativa. Vean, esto lo podemos corroborar, por ejemplo, para el caso del altiplano. Vean que los valores normalmente se mantienen entre 150 y 250 milímetros y lo pronosticado por años análogos se mantiene dentro del rango. Igual para el caso de Occidente, por ejemplo, en el altiplano occidental, Quetzaltenango, si acaso si acaso ese momento va a ser, como mencionamos, de 25 milímetros. O sea, prácticamente podemos pensar que se va a comportar de forma normal. La temperatura, el pronóstico de temperatura máxima promedio, en el caso como decía Sara, los cultivos, aunque tengamos que tener esto en cuenta, vemos que, por ejemplo, para el altiplano se va a mantener en un rango de 14 aproximadamente hasta 22 grados Celsius, que por ejemplo, para un caso como Quetzaltenango, por ejemplo, el Quiché, Chichicastenango y demás se va a comportar, se puede considerar de forma normal. Vean, por ejemplo, como lo que acabamos de decir, ¿verdad? Básicamente se va a mantener en ese rango que estamos pronosticando. Bueno, que pronosticó el ICC y el INCION, es que más adelante les voy a enseñar un pronóstico que hice yo. Si nos centramos un poco en la canícula y para el caso del altiplano, vean que, por ejemplo, bueno, yo sé que ya se habló un poco del proyecto Altiplano Resiliente, nosotros tenemos un área de influencia, que es esta que está marcada en una línea punteada, y un área priorizada, que es en donde se ven claramente los municipios. Vean que, por ejemplo, para esta parte, por donde está Quetzaltenango, estamos viendo que la canícula empezó del 20 de junio, perdón, y llegó el 5 de julio. Sí es importante tener en cuenta que la canícula no es que deja de llover, nada más es un periodo de tiempo en donde disminuye el aporte de precipitación, ¿verdad? Pero no es que deja de llover totalmente. Y ven que para otras partes del altiplano normalmente se está vislumbrando la canícula entre el 20 de julio y el 4 de agosto, de que inicie. Si hablamos un poco de qué tan intensa va a ser o su duración, vemos que en la mayor parte del altiplano del área de interés del proyecto Altiplano Resiliente va a haber un déficit de precipitación, por ejemplo, de alrededor de 50 milímetros e inclusive hasta 150. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, si tenemos el cultivo del maíz, en la fase en que vimos, en que está ahorita, se requiere un aporte de 200 milímetros de precipitación. Entonces, como decía Sara, hay que generar recomendaciones, por ejemplo, acciones de adaptación basadas en ecosistemas, soluciones basadas en la naturaleza, que me permitan hacer frente a ese déficit hídrico que está teniendo el cultivo durante la canícula. Si analizamos, por ejemplo, cuánto va a ser la duración de ese periodo canicular, vean que a lo largo del altiplano, bueno, en las zonas de influencia que hablamos, esa canícula se percibe que va a durar de 4 a 7 días, mientras que en municipios de interés, como por ejemplo, bueno, aquí tenemos Quetzaltenango, un pedacito de Tecpan y demás, va a durar de 7 a 10 días, pero en promedio en general se va ¿cómo es que se llama? A durar unos 12, 15 días de duración en promedio. Vean lo que les decía, esta filmina no se ve tan bien, pero vean que, por ejemplo, para el altiplano va a ser de 10 a 15 días y para la parte occidental, lo que les acabo de decir, de 12 a 15, muy por debajo de lo que ha mostrado el promedio de duración de la canícula en estos 20 años aproximadamente.
Con respecto al fenómeno del niño, básicamente lo que vale el fenómeno de Lennox, básicamente lo que vale decir es que estamos en un año que se puede considerar que va hacia un año niña. Recordemos que, por ejemplo, un año niña es cuando durante 5 trimestres se presenta una anomalía por debajo de los 0,5 grados para el caso de un año niña. Entonces vean que de diciembre del año pasado se va mostrando esta tendencia. Entonces se puede considerar que vamos a un año niña de moderado, perdón. Un poco lo que se puede esperar para la época lluviosa, tanto más que todo en el altiplano. Este es un trabajo que estamos haciendo, incluso con la Universidad de Costa Rica, pero el pronóstico este año, para lo saqué para 2 municipios, ¿verdad? Pero por ejemplo, vean que esta es la climatología o el ciclo que normalmente sigue la precipitación y básicamente tenemos un comportamiento normal bimodal. Si vemos esta línea rojas hacia donde va el pronóstico de varios modelos numéricos, ¿verdad? Y vean que, por ejemplo, se considera que se va a mantener dentro de rangos normales. Esto, bueno, aquí yo les muestro el caso de 2 municipios, pero normalmente así se va a comportar en todo el país, ¿verdad? Manteniendo el comportamiento bimodal. Como conclusiones, bueno, se puede considerar que con respecto a la precipitación, se va a comportar de manera normal para el caso del altiplano. La temperatura máxima no va a exceder los 22 grados, sin embargo, se van a presentar menores valores en el altiplano. Con respecto a la canícula, se puede considerar que ya en Occidente pasó, sin embargo, en el altiplano central aún está presente y va a ser más corta según el promedio y el pronóstico de años análogos. Lo que les decía, se avanza hacia un fenómeno de la niña moderado durante el semestre que viene y a lo largo del 2022 se puede considerar la precipitación normal. Unas recomendaciones últimas, planificar las actividades productivas, digamos, acorde con lo que digan las autoridades para el caso de las variables meteorológicas, por ejemplo, tener en cuenta fechas de siembra, cosecha, lo que decía Sara también, hacer el monitoreo de plagas y enfermedades. Para eso también es preciso realizar un monitoreo de las condiciones de cultivo. Lo que hablábamos también de implementar y mejorar acciones de adaptación ante manifestaciones de un posible cambio climático y cómo pueden afectar los medios de vida en los territorios del proyecto en general y buscar entre todos los actores que estamos presentes en este congreso la forma de articularse a mecanismos o sistemas de alerta temprana, no solo en la zona del proyecto Altiplano Resiliente, pero sí buscar ver la forma en que se puedan reducir estos impactos, ¿verdad? Y la recomendación que siempre es pertinente, hacer caso y estar al tanto de los avisos y precauciones que hacen las entidades oficiales, hablemos MAGA, INSIBUME, Ministerio de Ambiente en general. Yo lo dejaría hasta aquí, no sé cómo me fue con el tiempo, pero cualquier consulta estamos a las órdenes también.